En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con la imposición de la Santa Ceniza inauguraba la Iglesia el santo ejercicio de la Cuaresma, tiempo de renovación espiritual que nos prepara para la celebración anual de la solemnidad de la Pascua del Señor. Fijaos, mis queridos hermanos, cómo el tentador se presenta, ofreciéndonos o diciéndonos que este santo tiempo de la Cuaresma es un tiempo de tristeza, de angustia, de cierto miedo reverencial. Y decía el miércoles de ceniza que es un tiempo en el que hemos de vivir alegremente, porque es como cuando al que está esclavo o aquel que está encarcelado se le anuncia la próxima liberación. Aquellos que tras un breve ejercicio van a ser liberados, redimidos, rescatados, van a volver a poder tener nuevamente la libertad por medio de la gracia, por medio del perdón, por medio de la misericordia. Por eso hemos de estar alegres en este santo tiempo de la Cuaresma, porque Dios nuestro Señor nos ofrece un tiempo para convertirnos a Él, un tiempo para ofrecer penitencia por los pecados que hemos cometido, un tiempo también para cooperar en la redención del mundo, pues somos, por la unión con el cuerpo místico de Cristo, corredentores, junto con Cristo, el único Redentor. Decía el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria y que Dios lo tenga en su gloria, que nuestro modelo, el itinerario que hemos de recorrer en la Cuaresma, está señalado en el Evangelio de este primer domingo, cuando contemplamos a Jesús tentado por el diablo. Cristo, dice el Papa, vino al mundo para liberarnos del pecado, de la fascinación ambigua de programar nuestra vida, de hacer nuestra vida prescindiendo de Dios, al margen de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo luchando en primera persona contra el tentador hasta la muerte de cruz. Este ejemplo, dice el Papa, vale para todos. El mundo mejora comenzando por nosotros mismos, cambiando con la gracia de Dios lo que no está bien en nuestra propia vida. Quienes tenemos que convertirnos somos cada uno de nosotros. Fijaos cuánto tiempo perdemos en nuestro camino de salvación pensando en lo que se tienen que convertir los otros. La Cuaresma es un tiempo para convertirnos cada uno de nosotros. Dice el Papa, la Cuaresma es como un retiro, un largo retiro, durante el que debemos volver a entrar en nosotros mismos, escuchar la voz de Dios para vencer las tentaciones y encontrar la verdad de nuestro ser. Es un tiempo, dice el Papa, de combate espiritual que hay que librar juntamente con Jesús, sin orgullo y sin presunción, sino más bien utilizando las armas de la fe, es decir, la oración, la escucha de la palabra de Dios, la penitencia. De este modo podemos llegar a celebrar verdaderamente la Pascua, dispuestos a renovar las promesas de nuestro bautismo. Nos choca, al leer el Santo Evangelio de hoy, nos crea incluso cierta repugnancia ver a nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero, la misma santidad, en ese diálogo con el tentador. Nos crea incluso ese cierto rechazo, ver a nuestro Señor Jesucristo sometido, humillado, de esa manera ante el tentador que se le presenta. Pero todo en la vida del Señor tiene un sentido, tiene un porqué. Y antes que nosotros se lo han preguntado los santos y los doctores de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino responde a la pregunta ¿por qué Cristo permitió ser tentado por Satanás? Y el mismo Santo Tomás de Aquino da 4 razones por las que nuestro Señor Jesucristo permitió en el desierto ser tentado por Satanás. La primera es porque Cristo nuestro Señor quiso ser tentado para vencer la misma tentación. Él vino a vencer a Satanás y a Satanás con todas sus obras, principalmente el pecado y la muerte.
Y así como Cristo nuestro Señor venció en la cruz, la muerte, con su resurrección vence en el desierto la misma tentación. Afirma San Gregorio Magno: no era indigno de nuestro Redentor querer ser tentado, puesto que vino a morir, y así venciese nuestras tentaciones con la suya, así como venció nuestra muerte, aceptando Él la muerte propia. La obra de la redención es una obra de misericordia y de justicia. Se desenvuelve como un gran drama donde Dios quiere ganar la victoria a Satanás. Es un drama sublime de desquite, la venganza de Dios contra el diablo. En este drama hay dos movimientos, dos actos. El primero en el paraíso, la victoria de Satanás con nuestros primeros padres. Mentira, engaño, seduce a Adán y a Eva, engendra en ellos la desconfianza, los mueve a desobedecer el mandato de Dios. El hombre consiente libremente, rechaza el mandato divino, peca, movido por la soberbia de querer ser como Dios, de no querer ser criatura y obedecer a su Creador. Entre esa primera victoria, ese primer acto de Satanás, está el estado del hombre caído, el hombre bajo el dominio de Satanás, sujeto a la concupiscencia, un hombre esclavo, sin poder recuperar la libertad y la amistad con Dios, pues el hombre por sí solo no puede hacer nada, el hombre no puede salvarse a sí mismo, el hombre no puede vencer al demonio. Dios quiere deshacer lo conseguido por Satanás. Dios quiere recuperar a aquellos a quien Satanás le arrebató. Lo hará enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte en la cruz vencerá la muerte, pero además debía vencer completamente a la misma tentación. En este desquite divino debía darse, por tanto, que el hombre venciese al que antes lo venció a él en el paraíso. Y por eso comprendemos también el misterio de la encarnación. Cristo se hace hombre para vencer como hombre a Satanás. El demonio se presenta en el desierto a tentar a un hombre, a nuestro Señor Jesucristo, pero esta vez resultará ser vencido por la santa humanidad del Redentor. Pues Cristo en el desierto no lucha contra Satanás como Dios. Él es omnipotente, tiene todo poder en cielo y tierra. Satanás está sometido bajo su dominio, pero Cristo no hace manifestación de su divinidad. Satanás se le presenta y le dice: si eres hijo de Dios, pero Cristo no utiliza su divinidad para vencer al maligno. Jesús no usa de su omnipotencia y de su poder, sino de la humildad de nuestra carne, de nuestra naturaleza que Él asumió con toda realidad, en todo menos en el pecado. No lucha Cristo contra Satanás como Dios, porque si luchase como Dios, Satanás se sentiría sometido, pero no vencido, por aquel que infinitamente es superior a Él. Jesucristo lucha como verdadero hombre para que, con una naturaleza inferior a la angélica, quedase manifiesta la victoria y el desquite de aquella primera victoria de Satanás. No lucha nuestro Señor Jesucristo contra Satanás como Dios, sino como hombre y como cabeza de la humanidad. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Si el pecado de Adán nos trajo la condena eterna, ahora la victoria de Cristo, primogénito de toda criatura, cabeza de la humanidad, nos traerá la salvación y la redención. Así la victoria de Cristo fue comunicada a todo el género humano. Nuestro Señor Jesucristo deja tentarse por Satanás para vencer a la misma tentación. La segunda razón que enseña Santo Tomás por la que Cristo nuestro Señor quiso ser tentado es para aviso nuestro, para advertencia nuestra, pues el que esté en pie tema no caiga. Que nadie, por muy santo, por muy virtuoso, honrado que sea,
se tenga por seguro y exento de la tentación. El que esté en pie tema no caiga, sabiendo que cuando uno se resuelve en buscar a Dios, en buscar la santidad, en evitar el pecado, cuando uno se decide por la santidad, será objeto de mayores tentaciones, porque Satanás quiere arrebatar a los hombres del dominio de Dios. El fin de Satanás en el mundo es arrebatar almas a Cristo, y por tanto la tentación se hará presente en aquellos que quieren amar a Dios y cumplir sus mandamientos. La humildad, la prudencia, un santo temor de Dios nos protegerá de las asechanzas del maligno. La tercera razón que da Santo Tomás de Aquino, por la que nuestro Señor Jesucristo quiso ser tentado, es porque quiso darnos ejemplo de cómo vencer la tentación, esa tentación del diablo. Afirma San Agustín que Cristo fue tentado para que el cristiano no sea vencido. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás para que nosotros, en nuestras luchas cotidianas, por el bien, por la santidad, en nuestra lucha contra el maligno y sus tentaciones y seducciones, no seamos vencidos. Preguntémonos, ¿cómo vence Cristo? La tentación siempre es mentira. Satanás se presenta ante nuestros primeros padres mintiéndoles. Y Satanás siempre se presentará con su tentación, que es una mentira, una falsedad, una apariencia de bien. ¿Cómo vence Cristo? Cristo vence con la santa prudencia, con la sabiduría, con la verdad. Ante la tentación y ante la aparente verdad que Satanás le presenta, citándole la misma Escritura, fijaros, los herejes también harán así, serán sus errores y se basarán en Escritura, pero no en la interpretación correcta de la Iglesia. Satanás cita la Escritura para tentar a Cristo nuestro Señor, pero la cita malévolamente, torcidamente. Nuestro Señor le responde con la sabiduría, con la verdad de la palabra de Dios. Ante la misma fragilidad del cuerpo, ante la misma sensación de hambre que Cristo padece, ¿cómo vence Cristo? Cristo vence con la sobriedad, con la templanza, dominando el mismo instinto del hambre. Satanás le presenta a nuestro Señor Jesucristo la vanidad, la adoración de las masas, los reinos del mundo. ¿Cómo vence Cristo? Cristo vence con la humildad. Satanás quiere llevar a nuestro Señor Jesucristo a la soberbia. Y en cambio, ¿Cristo qué hace? Desprecia los honores, desprecia el dominio, desprecia el poder del mundo. Satanás, con la misma utilización de la palabra de Dios, intenta manipular a Dios. Y Cristo lo rechaza, afirmando lo que la palabra de Dios dice en verdad. Satanás busca llevar a Cristo a la desobediencia y nuestro Señor Jesucristo permanece fiel a la voluntad del Padre, una fidelidad que le lleva hasta la muerte y muerte de cruz. Satanás consiguió en el paraíso la rebeldía de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero el nuevo Adán, Cristo nuestro Señor, el más bello de todos los hombres, lo expulsa afirmando el principio fundamental de la vida de todo hombre, la adoración a Dios nuestro Señor. Solo a Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hemos de obedecer a Dios, a sus mandatos, a su palabra, antes que incluso nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras apetencias, nuestros gustos, las modas del mundo, lo que piensen los demás. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo quiso ser tentado para vencer la tentación. Cristo quiso ser tentado para ser advertencia de que nadie se crea libre de la tentación. Cristo quiso ser tentado para ser modelo en cómo vencer la tentación. Y finalmente, Cristo nuestro Señor quiso ser tentado para engendrar en nosotros la santa confianza en Él y en su misericordia. Pues, como afirma la carta a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades.
porque aquel que es nuestro sumo y eterno sacerdote asumió nuestra humanidad, padeció nuestra misma debilidad, tuvo nuestras mismas necesidades, fue hombre verdaderamente, sin hacer uso de su divinidad, aparentemente, salvo en aquellos momentos que en la providencia y en la sabiduría divina fueron necesarios, como en los milagros. Pero nuestro Señor Jesucristo quiso ser semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Santa confianza en su misericordia, pues como dice el apóstol San Juan en su carta, si pecamos, si tenemos la desgracia de pecar, y aquí cito a Arroyo Marín, la única cosa que merece ser llamada desgracia es el pecado, porque con el pecado lo perdemos todo. Los mayores desastres que nos podamos imaginar, catastróficos del mundo y del universo, son incomparables, son nada, son una arena, una mota de polvo, comparada a la desgracia que es el pecado en el alma. Si tenemos la desgracia de pecar, si tenemos la desgracia de ofender a Dios, tenemos un abogado, y ese abogado ante el Padre es Jesucristo nuestro Señor. Él es propiciación por nuestros pecados. A esta santa confianza nos invita particularmente este primer domingo de Cuaresma, con esta meditación constante en todos los cánticos de la misa, meditando el Salmo 90. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Caerán a tu izquierda 1000, a tu derecha 10.000, mas a ti no te tocará. A la sombra del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Queridos hermanos, acudamos a Nuestra Señora, a la Inmaculada, aquella que aplasta la cabeza de Satanás. Ella, que es Madre nuestra del cielo, que es abogada nuestra, auxilio, que es Madre de pecadores. Pidámosle por su intercesión no caer en la tentación y vernos libres de ofender a Dios nuestro Señor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.